Es adoración al Padre eterno. Adoremos al Rey. Bueno es el Señor y para siempre su misericordia. Un saludo fraternal, un saludo del Padre eterno para cada uno de ustedes, los que están en los medios. Shalom Maranata, Cristo Jesús está viniendo. Yeshua HaMashiach, el Señor, está viniendo. A su nombre gloria, a su pueblo victoria. Cuando Cristo, Yeshua, el Señor, el Mesías, venga hasta las nubes, la iglesia se va con él. Amén. Bendito el que viene. En su nombre hay salvación. Amén. Y un saludo para mis hermanos amados, estimados que están aquí conmigo. A los que trajo el Espíritu Santo para que el mismo Padre Eterno los santifique en su palabra, como dice. Yahshua se provee a sí mismo, dice el título de esta predicación. El Señor se provee a sí mismo. Dígale a su hermano que está al lado, hoy va a hablar el Señor Yeshua. Y bueno es el Señor cuando habla, porque nos enseña. Y cuando hablamos y vemos que el Señor habla, hay que sujetarnos a la palabra. Él dice que el que le ama es el que guarda su palabra y la hace. Fuera de aquí, usted no está parado en la palabra. Cuando estemos en ese momento donde todo el mundo tiene que estar ahí en su presencia, Él le dirá, no todo el que me diga Señor, Señor vendrá a mi reino, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Ahí viene el pastor otra vez con eso, ¿sí? Los que hacen su voluntad. Muchos creen que están haciendo la voluntad, pero no están haciendo la voluntad del Padre. Tienen negocios con el mundo. Y los hijos de Dios ya no tenemos negocio con el mundo. Andamos en el mundo, pero no le pertenecemos a Él. Nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, como dice el Señor Yeshua. Nuestra predicación comienza así. Este es el mensaje, la palabra que Dios me regala para el pueblo amado de Yeshua, el Señor. Juan capítulo 6. Allí Yeshua alimenta a 5,000. Y el tema, el título de hoy, Yahshua se provee a sí mismo. Versículo 1. Después de esto, Yeshua fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Digan conmigo, le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Cuando la iglesia hace señales, prodigios y sanidades, la gente le sigue. Pero el problema que tiene la iglesia es que cuando le hablan al pueblo de santidad, la gente sale corriendo. Nadie quiere tener santidad. Nadie quiere tener intimidad con Dios. Porque esto cuesta. Esto cuesta un mundo. Cuesta negarse, dejar las cosas del mundo, dejar lo que te importa, dejar lo que te complace, dejar los placeres. Es fuerte. Pero esta gente iba detrás del maestro porque veía las señales y todo el mundo quería que hiciese algo en su vida. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, preste atención a lo que dijo a uno de sus discípulos: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Para que coman todos ellos. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Dios se provee a sí mismo. Él puede hacer maravillas, Él puede hacer prodigios, señales. Él podía multiplicar el alimento que estaba allí. Y de la nada podía traer alimento también. Si solamente de la roca, con decirle que vertiera agua, vertía, entonces, ¿qué otra cosa no podría hacer Dios? Si separa el mar, si levanta a los muertos, ¿qué no podía hacer Él? Él se proveía a sí mismo. Él es una fuente divina, inagotable, todopoderoso. Y la gente no entiende la magnitud de esto, porque su mente está reducida. La mente está corta. Y nosotros los cristianos tenemos que tener una mente amplia, inocente, que no cuestiona, que no cautica,
Claudica en lo que se aprueba, que no se condena en lo que aprueba. Ahora, mire lo que sucede acá. Dice lo siguiente. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Imagínense la cantidad. Estábamos hablando de 5,000, pero quizás habían más entre mujeres y niños ahí en ese lugar. Y la palabra me dice algo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Esto no es nada para tantos. 5 pececillos, perdón, 5, dice aquí 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tanta gente? Mire esto. Aquellos tenían una mente limitada. Por eso le estoy hablando de una mente amplia, una mente sin limitaciones. El Señor de las imposibilidades estaba en medio de ellos y los estaba probando. Ellos seguían al Maestro y tenían fe en Él. Ellos ni siquiera sabían de qué espíritu eran ellos mismos. Pero el Señor dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, le podemos decir al sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y Él lo hará. Poderoso es el Señor para hacer esto. Ahora mire esto, versículo 10. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, solamente varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierdan. Número 1, primero los hizo recostar. ¿Por qué? Porque eran impíos, eran personas que estaban buscando un toque del Maestro. Ellos no tenían la fe que tenían sus discípulos. Les hacía recostar porque cuando el Señor iba a hacer milagros, y voy a poner como ejemplo uno de los milagros más sobresalientes, es que la hija de Jairo había muerto. Y tuvo que sacar a la gente que estaba ahí llorando con alboroto. Los que decían: la niña está muerta. Y solamente tomó a 2 de sus discípulos que estaban consagrados como él. Y entonces lo hizo por separado, lo hizo que nadie viese qué iba a hacer allí. Hizo el milagro sin que hubiese el espíritu de Tomás, el espíritu de duda. Y eso mismo hizo él, hizo que se recostaran y a lo mejor que miraran para el cielo, pero ninguno sabía qué estaba pasando. Él tenía que orar, y él tenía que hacer el milagro en medio de todos ellos. Y mucha gente está esperando por un milagro. El problema es que tienen la mente reducida. El problema es que tienen una mente que tiene duda. El problema es gente que tiene su mente cerrada. En otras palabras, gente que no tiene fe. Y si usted quiere entrar en lo sobrenatural de Dios, tiene que ensanchar la mente, tiene que tener fe. La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Tienes que estar doblemente seguro de que es así, sin dudar, sin mirar para atrás, porque el que mira para atrás ya no es digno, dice la palabra. Todo el que pone la mano sobre el arado y mira para atrás no es digno de llevar el arado. ¿Ves? Así que el que se metió en esto, el que vino a esto por llamamiento de Dios, porque reconoce que Yeshua es el Hijo de Dios, es el Hijo del Hombre y que vino a salvar a la humanidad, debe entender que no puede mirar para atrás y tampoco puede retroceder. Así que la palabra está muy clara. Hizo el milagro y repartió a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y todos se saciaron. Grande es este misterio. Muchos lo tienen como un misterio. Para mí no es ningún misterio. No hay nada que Dios no pueda hacer. Dios lo puede hacer todo. El Padre Eterno lo puede hacer todo. Su misericordia se renueva todos los días.
Y yo les fortalezco, yo les exhorto a que busquen del Señor. Los días se ponen más difíciles. El corazón del hombre se ha enfriado. El hombre va en contra de la naturaleza, en contra de lo que Dios creó, en contra de lo que Dios estableció. En todas partes y ahora también en nuestra isla amada. Y todo esto hace que traiga juicio sobre esta isla también. El deterioro moral, principios, valores. Es un deterioro espiritual. Pero la gente no lo entiende. Todas las cosas traen sus consecuencias. La gente actúa en emoción, en pasión, en sentimientos, en delirios desbocados, siguiendo los delirios del alma, los delirios de la carne, los deseos y los placeres. Pero luego vienen las consecuencias de las decisiones o de las malas decisiones que toman nuestros gobernantes. Porque no le preguntan a nadie, no le preguntan al pueblo qué es su decisión, qué es la voluntad del pueblo, sino que ellos, escuche, se volvieron todos dictadores y toman decisiones sobre el pueblo. Pero todo esto trae desgracia, todo esto trae un problema grande en todas las sociedades. Y lo estamos viendo, un mundo que se destruye a sí mismo, un mundo que carece del amor de Dios, un mundo que está caminando de espalda a Dios. Ahora mire esto, dice algo maravilloso. Después de que Jesús hace este milagro, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Imagínense la multiplicación de todos esos peces y de todos esos panes. Que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. En ese momento reconocieron a Yeshua como el profeta que están esperando, como el Mesías que están esperando. Pero ya vino. A él no le reconocieron. ¿Por qué? Porque todos estaban envidiosos de Yeshua. Los principales sacerdotes, los ministros de aquel entonces y todos los religiosos de aquel entonces estaban envidiosos de Jesús porque no podían hacer milagros y no podían hacer este tipo de señales. Y a veces lo acusaban de que hacía esto por Belcebú, por Satanás, para engañar. Terrible. Así es la mente humana. La mente reducida piensa así. La mente reducida es experta en tener intenciones de maldad, de perversidad, de maquinación en el corazón. Pero cuando ensancha la mente, se amplía. La mente se vuelve inocente porque comienza a entender los extremos de todas las circunstancias que se pueden presentar en tu camino. Esto significa madurez espiritual. Esto significa templanza de espíritu. Esto significa dominio propio. Esto significa tener una fe absoluta. Esto significa estar sumergido en la presencia de Dios. Pero muchos no lo entienden. Pero hoy Dios nos está enseñando a través de su palabra. Él quiere que tú abras tu mente. Él quiere que tú entiendas que Él es el Dios de las imposibilidades. Si tú crees, todo te es posible. Pero no puedes dudar. Bienaventurado es aquel que no se condena en lo que aprueba. Si usted dice que es así y que va a ser así, así sucederá. Pero en el momento que usted dude, usted se condena a sí mismo, como dice la palabra. Porque hay muchos que no tienen paciencia y no pueden esperar el tiempo de Dios, sino que viven en los afanes de este mundo. Por eso es que muchos pierden el milagro. Por eso es que muchos pierden la dirección. Por eso es que muchos ya se fueron del camino. Ahora mire esto, versículo 15. Pero entendiendo Yeshua que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. En ese momento reconocieron y querían hacerle rey a él, pero ese no era el plan. El plan de él era que se cumpliera la voluntad del Padre, que tenía que pagar un sacrificio por toda la humanidad, que su sangre inmolada, él es el cordero inmolado, su sangre tenía que ser derramada
para poder purificar esta tierra y para poder purificar a las almas. Que todo hombre que aceptara a Él como el unigénito del Padre, y le reconociera en su corazón y creyera en su nombre, sería salvo y tendría vida eterna. Amén, aleluya. Pero mucha gente, para muchos esto es difícil. Porque si el hombre no tiene fe, es un incrédulo. Solamente cuestiona, solamente compara, solamente mide, solamente, escuche esto, murmura, duda. Tiene que ser comprobable, tiene que ser tangible. Y así no opera la fe. Por eso son incrédulos. Así que él escapó, se fue allí a orar al monte. Mire, dice que se fue a orar al monte. Luego Yahshua, el Señor, anda sobre el mar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y el Señor no había venido a ellos. O sea que se quedó en el lugar orando. Y se levanta el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, estaban ya bastante lejos de la orilla. Vieron a Yeshua que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Oh my God. Vieron al Señor que caminaba y tuvieron miedos. Los mismos que habían visto los milagros, las señales y las maravillas de Yahshua, tenían miedo de él porque estaba caminando sobre el mar. Es un espanto. Se espantaron. Esto tenían la mente cerrada todavía. Yahshua lo dijo claramente: si hablo de las cosas terrenales y vosotros no comprendéis, ¿qué será si le hablo de las cosas celestiales, de los misterios del Padre? Hasta que el hombre no abra la mente, lo que ha de manifestarse no se puede manifestar. Y para abrir la mente, usted tiene que morir al ego, usted tiene que morir a la carne, usted tiene que morir a los deseos, usted tiene que morir a sus delirios, a sus pasiones, a sus sentimientos. Él nos da una clave acá. ¿Quiere abrir la mente? Usted tiene que negarse. Usted tiene que coger su cruz y seguirlo a Él en espíritu y en verdad. Es en espíritu y en verdad que usted va a lograr entender lo de esta mente amplia, lo de esta mente absoluta, de esta fe absoluta, que lo que tú tomas del reino se establece, se manifiesta, se exterioriza en medio de los ojos de los hombres. Amén. Esa es la gran diferencia. La gente grita y dice y hace. Guía ciegos y todos le siguen y todos caerán en el mismo hueco. Todo se trata de una simple comunión, de una relación personal con Yeshua, con Jesucristo, con el Señor, para que lo entendamos. Mire lo que dice, versículo 20. Así que le vieron y tuvieron miedo. Mas él le dijo: yo soy, no temáis, ¿no ves que soy yo? Tenían miedo del Señor. Para ellos eso era imposible, que el Señor caminara en el agua en ese momento. Sin embargo, dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Oh, hubo uno de ellos que le ha dicho: Señor, si eres tú, manda que venga a ti. Este fue Pedro. Y Pedro se bajó de la barca mirando, cuando tenía los ojos puestos sobre el Señor, y caminó sobre el agua. Pero cuando miró la tempestad, cuando miró los vientos huracanados, cuando vio las olas, se hundió. Y esto me enseña a mí y le enseña a usted que si usted no tiene los ojos puestos en el Señor, si usted no se agarra del Señor, usted fracasa, usted se hunde. Mas sin embargo, cuando Pedro se hundía, le dijo: Señor, sálvame que me ahogo. Y el Señor tendió su mano y le levantó. Así que el que se agarra de la mano de Yeshua, del Señor, se levanta. Todo el que está caído toma la mano del Señor y se para. Amén. Todo el que está agotado y toma la mano del Señor, se levanta, camina y corre. Porque hay poder en él.
pero tiene que ser una conexión con Él. La mano significa que tienes que tener una conexión con Él. Y Él habla literalmente que es por la unidad del Espíritu, no es por otra unidad. La letra mató el espíritu y eso es lo que mucha gente no entiende. Tienes que entrar en el modo espiritual, tienes que humillarte, hacerte humilde, manso y verdaderamente, escuche, arrancar de tu corazón ese ego perverso que te destruye, que te hace vulnerable a los ataques del mundo. Avaricia, escuche esto, uno de los peores. Autosuficiencia, terrible. Deseos, deleites, placeres en tus miembros, en tu carne. Vanidades. Terrible. Por eso hay que hacer morir el ego en nosotros. Si usted hace morir el ego en usted, usted aprende a ser como un inocente. Un niño cuando se levanta no tiene ego. Mira solamente todas las cosas con naturalidad, con simpleza, sin cuestionar nada, sin razonar nada, sin criticar a nadie, sin justiciar a nadie. ¿Qué le parece? Esa es la gran diferencia. Y el Señor quiere que nos volvamos nuevamente a esta condición, porque el que reciba a uno de estos pequeñitos en mi nombre, a mí me recibe. Recibe el reino de los cielos. Se abre el reino de los cielos. El reino de los cielos no es comida, ni bebida, ni bienes en este mundo. El reino de los cielos es paz, amor y gozo en el Espíritu para el que no lo sabe. Mire lo que dice. La gente se amontonaba y buscaba a Yeshua. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Se estaban preguntando, ¿dónde estará el maestro? Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Cómo hizo el Señor para llegar a Capernaum? Y hallando al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? El Señor se trasladaba de un lugar a otro. No necesitaba un barco. No necesitaba comprar un tiquete de avión. No necesitaba tomar el metro o el tren. Simplemente se trasladaba porque era Dios, porque es Dios y permanece Dios para siempre. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Respondió el Señor Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¡Wow! Mire lo que dice. Muchos vinieron por el pan. No vinieron por las señales. Había los que le buscaban por las señales y había aquellos que les gustó el pan que Él les dio, que es la palabra de vida. Trabajad no por la comida que perece. Mira, les manda y les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios Padre. Yeshua es el encargado de esto, no hay otro. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntan. Respondió Yeshua y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. En el que Él ha enviado, en Yeshua. Esto ha sido difícil hasta el día de hoy. La gente tiene su propio Dios. Y al único Dios verdadero que resucitó, que caminó sobre las aguas y multiplicó 5 panecillos y 2 pececillos, aún no le creen. Qué tremendo es esto. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras del reino de Dios? Simplemente cree en este que yo le envié. Le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos?
¿qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Estaba hablando de él mismo. No hay otro, créame. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Yeshua le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. Poderoso. Esa sed que yo tenía en mi corazón cuando vine a Yeshua se desapareció. Esa hambre que tenía también se fue. Llenó mis expectativas, llenó mi corazón. Y hoy tengo un gran gozo. Y entendí que el reino de los cielos es paz, amor y gozo en el Espíritu. Este es el nivel que usted tiene que alcanzar. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Así que el Señor no echó a nadie afuera. Los que vienen, vienen porque el Espíritu Santo, el Ruach Kodash, los trae. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si Yeshua hizo la voluntad del Padre, nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor. Amén. Él no predicó su doctrina, predicó la doctrina del Padre. Por lo tanto, nosotros, si guardamos su palabra, le amamos. Amén. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Se da cuenta? Los que murieron creyendo en Yeshua serán resucitados. Los que estamos en Él seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Nos encontraremos con el Señor en los aires y nos iremos a las bodas del Cordero. Y diremos, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Eso va a ser tremendo ese día. Y todos reunidos en la mesa, el Señor va a venir a servirnos. Esto va a ser maravilloso. Y muchos dirán, poderoso es nuestro Dios, maravilloso. Mi Dios es poderoso, hermano. Demasiado. Mire lo que dice, versículo 40. dice lo siguiente: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Si usted no cree en Yeshua, si usted no cree en Jesús, usted está perdido. Si usted no se agarra de la mano de Jesús, hermano, nada le sirve los bienes y todo lo que hizo en este mundo, porque de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma en el infierno. Si quieres conocer al Maestro, si quieres conocer al verdadero Dios, tienes que desprender el corazón de todas tus cosas. Hacerte inocente, hacerte como un niño, abrir tu mente para poder comprender estas cosas, vivirlas, sentir la presencia del Ruach Kodash, del Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Todo lo que decía Jesús les daba envidia. Pensaban que mentía y lo querían apedrear, lo querían matar también. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, el hijo de María, el carpintero, el de Nazaret, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Era imposible para ellos creer que este Yeshua era el Mesías. Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Él es bendito. Todos los que dicen que saben del Padre y que guardan la voluntad del Padre,
tienen que venir a Jesucristo, porque está escrito. Así que en este momento la niña de los ojos del Señor empezó el tiempo de angustia de Jacob, pero ellos tendrán todos que arrepentirse y venir a Yeshua y reconocerle. Entonces el Padre meterá su mano y les defenderá. Qué tremendo. Hay un pacto sobre todos ellos, pero aún no reconocen a Yeshua. Por eso es que viene un falso profeta, un falso Mesías. Y la Biblia enseña que cuando la abominación desoladora se siente, se planta en aquel lugar, entonces los que estén en Judea corran a los montes, corran a el que va a la azotea, no descienda. Dice cosas terribles. Ese es el momento en que todas estas cosas comenzarán a pasar y vendrán juicios, 21 juicios sobre todos estos rebeldes que no reconocieron al Maestro. Esto es tremendo, esto es terrible. Pensar en esto y vivirlo es entender que Dios tiene un plan perfecto y que todo va a suceder en su tiempo, en su presente eterno, no en el tiempo del hombre. El hombre puede decir cualquier cosa y equivocarse. Nadie sabe la hora ni el día en el momento que el Señor precisamente va a venir, ni aun los ángeles. Pero el Señor vendrá a levantar su pueblo amado. Amén. Vendrá a buscar sus vírgenes. Vendrá a buscar sus esposas. Aquellos que verdaderamente creyeron en Él y tienen su vestidura blanca, sin arruga y sin mancha, que están irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu. Por eso a esta humanidad terrible que desafía a Dios, escuche, todos estos impíos, todos estos bastardos que están sin Dios, bastardo es estar sin el Padre, significa eso, sin tener el Padre eterno, sufrirán estos 21 juicios. Esto es tremendo. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto del Padre y él vino del Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él coma no muera. Así que el que come de Jesús, el que come de Yeshua, no va a morir. ¿Ves? Yo soy el pan y vivo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¡Wow! Sacrificio. El cordero inmolado derramó su sangre para purificar la tierra y para purificar las almas. Porque su sangre es preciosa, su sangre limpia. Y todo el que confiese su nombre, todo el que muera con Cristo y se vivifique en Él, es lavado en su sangre. Aleluya. Es redimido para vida eterna. Aleluya. Y bueno es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, estos mismos judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Está hablando alegóricamente. Se supone que si no tienes una comunión con Él y si no te haces miembro del cuerpo de Cristo, si no te unificas por la unidad del Espíritu, si no tienes esa comunión preciosa con Él, esa intimidad con Él, obviamente usted no tiene parte con Él. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tercera vez que lo dice. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Aleluya. Estas palabras le rompieron la cabeza a más de uno. Y todavía se la sigue rompiendo a más de uno.
porque no logran entender lo que significa. Muere en la carne. Sé miembro del cuerpo de Yeshua. Unifícate en la unidad del Espíritu. Comience a vivir en la nueva vida, en la nueva ley del Espíritu, en la nueva vida que Cristo Jesús te da, que Yeshua HaMashiach te da, el Mesías, el verdadero. Dice lo siguiente: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Aleluya. Amén, aleluya. Si no recibes al Señor, si no te vuelves a Él con urgencia, te va a agarrar la pestilencia. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Y a eso se dedicó. Y hoy por hoy, día tras día, son miles los que son arrastrados. Nadie quiere practicar. Nadie quiere ir al reposo. Nadie quiere entrar en los secretos, porque todo el mundo anda en su propio afán. Este mundo está descabellado. Todos están confundidos en la vanidad de su propia mente. El falso profeta, el falso Mesías, no gustará de las mujeres. Escuche lo que le estoy diciendo. Irá en contra de la naturaleza. Antes de él entrar, tiene que levantarse su grupo. Y todas las naciones tienen que reconocer. Porque él está torcido de mente también. Por eso es que la abominación desoladora se sentará en el lugar santo, y entonces hay en ese momento. Nadie puede, escuche, engañar a Dios. En ese momento se moverán los cielos a favor de los santos. Y vendrá gran destrucción sobre esta tierra. Él mismo vendrá a desarraigar los moradores de la tierra. Mire lo que dice el versículo 29. Estas cosas dijo en las sinagogas, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Si sus propios discípulos que estaban con él murmuraban, ¿qué se puede esperar del que no tiene el conocimiento, del que no conoce del Señor? Pero su misericordia se renueva todos los días. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Oiga, el Espíritu es el que da vida. Pero muchos tienen por poco al Espíritu Santo, ni creen en Él. Y muchos ni siquiera saben que tienen a Dios en su corazón, que ahí está el tesoro escondido en vaso de barro. Su corazón, ahí está lo que usted necesita entender, conocer y profundizar en Él. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Yeshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él ya sabe todo. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así que yo entiendo que no toda la humanidad va a venir a Él. Hay muchos que están reprobados desde la fundación del mundo para que se cumpliese lo que está establecido en la profecía de Dios. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Cuando Él les dijo estas cosas, ya algunos desistieron de seguirlo. Hoy. Y ya en este tiempo muchos ya le dejaron también. Ahora creen en el Dios de la IA,
de la inteligencia artificial. Ya perdieron la fe. Se fueron detrás del dinero. Se fueron en pos de vicios. Y ahora todo es normal. Un mundo completamente inmoral, reprobado, reducido moralmente. Ahora es que van a empezar a ver los hombres y las mujeres y las naciones de este mundo la destrucción y el caos que trae todo esto. Y también los ignorantes que toman decisiones apresuradas, sin consultar a Dios, sin preguntar a Dios qué es su voluntad. Miren lo que dice, versículo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Si ustedes se quieren ir, váyanse. El que quiera ser salvo tiene que creer en mí, venir en pos de mí, negarse a sí mismo, coger su cruz y seguirme. Dura palabra esta. Y mire lo que contestan sus discípulos. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, gloria a Dios. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Así que todo esto estaba en el plan de Dios. Perfecto plan de Dios. Hermosa es la literatura cuando no inventamos tanto, cuando no decimos cosas que no tenemos que decir, sino cuando nos sujetamos a la palabra de Dios, entendemos el mensaje. Y maravilloso es el Señor. Número 1, Dios quiere que abras la mente, que tengas fe verdadera. La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Jesús es el pan de vida. El que no participa de él no tiene la vida. Es el único que te puede dar la vida eterna. Su sangre te limpia y te redime de todo pecado. Y viene pronto por su iglesia. Cada día seremos menos. Y por causa de los escogidos, los tiempos serán acortados. Porque si no, todos los escogidos se perderían. Está escrito también. ¿Se da cuenta? El hombre se ha vuelto malo y perverso de corazón. Y no está interesado en conocer nada de Dios. Y es lo más hermoso que hay cuando venimos al Señor. Vivimos en paz, amor y gozo. Este es su reino. Vamos a levantarnos y vamos a orar. Padre, te damos honra, gloria, gracias. Decimos aleluya porque tú eres un Dios bueno. Recuerde de compartir esta predicación. Conviértete en un canal de bendición para otro. Le aseguro que si usted recibe esta palabra, reconociendo que Jesús es el Señor y creyendo en Él, usted tendrá vida eterna. Usted será un canal de bendición para otros compartiendo esta predicación. Para alguien que esté desesperado, atribulado, confundido, con espíritu de suicidio, podría cambiarle la mente una palabra como esta y hacer que se vuelva a Dios y esta persona pueda ser salva por el Señor Jesús. Lo hacemos sin fines de lucro. Sea usted parte del reino. Sume para el reino. No haga como muchos que restan y se convierten en tropiezo para los que quieren entrar. No entran ni dejan que otros entren. Shalom Maranatha. Cristo Jesús está viniendo. La paz de Yeshua HaMashiach. Él dio la paz no como el mundo la da. Él dio la paz verdadera, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Un abrazo fraternal. Hasta una próxima oportunidad. Paz y gozo. Shalom, shalom.
Amén.